¿De momento tenemos una pura nota? De momento hay una sola nota. Ah, ya. Sí, y el máximo es 3, es lo que teníamos calendarizado, pero el mínimo es 2. Entonces yo quisiera, como insisto, tener por ojalá la próxima semana el mínimo de calificación. Entonces vamos a cerrar el semestre con 3 notas. No sé. O sea, bueno, pero bueno, mi pregunta va que entre las notas que tengamos se van a sacar un promedio. Claro. Así normal, un promedio normal. Normal. Ya. Entonces hay una nota, ¿ya? La evaluación que les quiero mostrar hoy día, que ustedes entregan la próxima semana, el próximo jueves. ¿Alguien me puede confirmar bien qué día cae ese jueves? Si es 15, si no me equivoco. Yo creo que el 15 o el día 16. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, la próxima semana ustedes pueden empezar a desarrollar esto, ¿ya? Entonces, para que esta semana el tema de la marcha blanca, y esto no lo tomen como que lo tienen que empezar a desarrollar ya. Pero igualmente vamos a ver la evaluación para que sea como una suerte de repaso, para que ustedes puedan escoger las preguntas, etcétera, ¿ya? Pero ya a manera de ultra hiper cierre de la unidad 2, que está supervista y que fue en cierta medida interrumpida por esta paralización institucional que hubo de 2 semanas. Muchachos, ustedes saben que la universidad tiene noticias, tiene como, a ver, ¿cómo podríamos decirle? Tiene un orgullo que, que mencionar el día de hoy. ¿Alguien sabe por qué? Porque la universidad está un poquito de fiesta. La constituyente, profe. Ah, muy bien, porque la presidenta de la Convención Constitucional es una académica de la universidad, ¿ya? La profesora Lisa Loncón, doctorada, doblemente doctorada. En la universidad está vinculada a la Facultad de Educación, pero ella tiene un doctorado en lingüística. Y personalmente, como profe de este curso de teoría del lenguaje, es verdaderamente significativo que una profe de nuestra universidad eh, haya saltado a la palestra, eh, tenga esta responsabilidad tan importante y que lo haya asumido con este gesto de saludar en una lengua nativa, una lengua por la que ella ha luchado mucho y ha luchado en el amplio sentido de la palabra, no solamente como activista, sino también académicamente. Entonces, eh, quizás, de aquí estoy solamente especulando, eh, posteriormente, después de que se haga esta evaluación, podemos hacer una actividad para reflexionar un poco sobre eso. O sea, fíjense lo importante del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje como un signo de lo que ella misma llamó una refundación de un país, una refundación de una comunidad, de una suerte de compromiso que asume la democracia, como una bandera, si usted quiere, de justicia en el sentido de un nuevo acuerdo, pacto social entre los pueblos, que un saludo, que una enunciación sea dicha en una lengua que hasta no hace mucho era una lengua considerada como minoritaria, marginal, es una cosa muy relevante. Que lo haya hecho esta académica con una trayectoria muy importante, y estudió en México, estudió en Holanda, ¿ya? Y está ligada a nuestra universidad, una cosa que en realidad es bastante simbólico, bastante importante. Significa que pese a todo, pese a la pandemia, hay cosas que se mueven un poco, que se están formando, y donde esas transformaciones no dejan de lado el ámbito del lenguaje, ¿m? El ámbito de cómo hablamos, de cómo
de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de cómo nos mencionamos, de cómo nos llamamos, ¿ya? A quiénes integramos en nuestro día a día, a quiénes integramos como iguales, como parte de un mismo mundo, de una misma comunidad. ¿Mm? ¿Se entiende? Así que, bueno, yo creo que es especial para la universidad, ujú, que ello sea y que sea para el país también. Es importante para el país también. Así que, bueno, vamos a empezar la clase. ¿Alguien se recuerda en qué habíamos quedado? En términos de contenido, ¿se recuerdan? La unidad 2. Creo que habíamos quedado en la metáfora del lenguaje y el ajedrez de Saussure, creo que se llama. Exactamente, pues. Vimos la unidad 2, ¿ya? Lenguaje y mundanidad, hablaba de dos pensadores, ¿ya? De dos teóricos que contribuían a darle desde su perspectiva, muy a su manera, distintas consistencias a la cuestión del lenguaje. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces los dos personajes con los cuales abordamos esta unidad 2 era el señor Federico Nietzsche, no sé si se acuerdan, y el señor Ferdinand de Saussure, ¿ya? Entonces cada uno a su manera hacía un redimensionamiento de la problemática del lenguaje, la que sin embargo, muchachos, permanecía un poco en la sintonía de esta cuestión que se planteó en la primera unidad, que era o hay naturalidad del lenguaje, o sea, el lenguaje puede referirse al mundo, o el lenguaje es una pura cuestión humana, fruto de nuestras convenciones. ¿Ya? Si nosotros nos retrayéramos entonces a ese primer momento, a ese momento que vimos a propósito de Platón, de esta diferencia entre convencionalismo y naturalismo, lo que hemos visto en la segunda unidad, al señor Nietzsche y al señor Saussure, ¿dónde lo podríamos inscribir? ¿En cuáles de los dos, de las dos posturas? ¿En naturalismo o en convencionalismo? ¿Quién me puede comentar algo sobre eso y por qué? ¿Se entiende lo que planteé? ¿Profe, lo podría repetir? Sí, profe, yo igual no lo entendí muy bien. A ver, la primera unidad, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? Estamos tratando de tener una mirada panorámica de esto para ubicarnos después de 2 semanas de receso que al parecer no colaboraron mucho en consolidar ningún aprendizaje. ¿Quién se recuerda de qué se trataba la primera unidad? Del crátilo, convencionalismo y naturalismo, ¿no? Ya, bien, eso era lo central. Estoy pensando sobre todo en temas de contenido. ¿Cuáles eran los dos, en términos muy simples, las dos posturas, las dos miradas en relación al lenguaje? Una era el naturalismo y la otra el convencionalismo. ¿Cómo podríamos sintetizar cada una de ellas? Muy, muy sucintamente, una idea muy general. Creo que era que una era lo que Dios nombraba y la otra era lo que el humano nombraba.
Ya, muy bien. La de Dios, la que estaba vinculada a Dios, ¿cuál era? Naturalismo. Ya, muy bien, muy bien. Ya, esto ya nos estamos iluminando. Muchas gracias. Ya, ¿por qué el naturalismo tenía que ver con algo divino? Porque supone que el lenguaje puede llegar a las cosas tal como son, como esta postura más ingenua, según la cual nosotros podemos nombrar las cosas verdaderamente, y que la verdad es algo que está ahí disponible para el ser humano, que es transparente, que no ofrece ninguna opacidad, que el ser humano puede acceder al mundo así realmente. ¿Mm? Que lo que nosotros nombramos, que las palabras, en el fondo se refieren al mundo. Ya, eso es el naturalismo. Que supone muchas cosas, y entre ellas supone que, por lo tanto, las cosas que habitan nuestro mundo, que están ahí, tienen una relación íntima con las palabras. Las palabras dicen algo de las cosas tal y como son. ¿Ya? Eh, ¿Por qué tiene que ver eso con Dios? Porque lo único que podría garantizar ese vínculo es algo que estuviese más allá de los humanos y del mundo. O sea, algo que flotara ahí como por el espacio, algo divino. ¿Ya? Bien, eso es el naturalismo. Ujú. Tiene un coeficiente eh, mítico, religioso, un componente divino. El convencionalismo, ¿por dónde andaba? ¿Qué pasaba con el convencionalismo? ¿Qué me lo puede señalar? En términos súper generales. No había una conexión como entre la palabra y el objeto, sino que se debía a lo que se llegaba como un acuerdo, una convención. Bravo, exactamente. ¿Ya? Eso es. Convencionalismo, en términos muy generales, dice que el lenguaje, los nombres que les ponemos a las cosas, la manera que tenemos para nombrar y hablar, no son más que eh, fruto de las convenciones, ¿ya? Fruto del acuerdo entre seres humanos. Entonces, el lenguaje sería una cuestión puramente humana. Ujú. Eh, el lenguaje no tendría necesariamente relación con el mundo, sino que el lenguaje sería una característica, un fenómeno que se da únicamente en el plano de lo humano. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Se Como entiende? una herramienta artificial, profe. Claro, claro. Es algo que le serviría a los humanos nada más. Aquí vuelvo a la pregunta. La segunda unidad, ahora pasamos a la segunda unidad, en que leímos a Nietzsche, en que leímos a Ferdinand de Saussure, ¿ya? El curso de lingüística general, vimos en Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y revisamos unos power y cosas así. Eh, ¿En cuál de las dos posiciones lo ubicaríamos? ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir eso? ¿En el naturalismo o en el convencionalismo? ¿A Nietzsche o a Saussure? A los dos. Así de radical. Yo creo que en convencionalismo, si mal no recuerdo. Muy bien. Ujú. ¿Por qué? Saussure decía que era como, o sea, aplicándole lo de la metáfora del ajedrez, él decía que las reglas del ajedrez eran una convención, así como lo es el lenguaje o algo así, Ya. y que solo tenía sentido como los elementos del lenguaje dentro de sí mismo, por así decirlo, así como las piezas del ajedrez no Ujú. tienen sentido sin el tablero. Ya, muy bien. Sí. Ahí está ya bastante adelantado en este tema. Claro, eh, ambos, estoy leyendo lo que señala Victoria ahí en el chat, eh,
señala, entre otras cosas, que el lenguaje es una cuestión puramente humana, puramente humano. Pero, ¿se acuerdan que Nietzsche lo ponía en un plano muy funcional el lenguaje? ¿Para qué le servía el lenguaje al ser humano, según Nietzsche? ¿Alguien se recuerda? Partía contando una historia. Muy bien, Elena, para sobrevivir. Entonces dice, ¿qué es el humano? Un animal. ¿Ya? Y un animal que, como no está provisto de garras, como no está provisto no sé, por el cuerpo cubierto de pelos, no puede soportar el frío, necesita de una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Una facultad, la razón. ¿Mm? Y es de la razón que proviene el lenguaje, es de la razón que proviene la verdad. Entonces, tanto el lenguaje como la verdad no son más que herramientas para la sobrevivencia. Ujú. Y básicamente, por lo tanto, el lenguaje y el lenguaje que se pretende verdadero es aquel que le permite al ser humano sobrevivir. Ujú. Le permite perdurar y perpetuarse en el planeta, podríamos decirlo de esa manera. ¿Mm? Pero que en realidad del mundo no sabemos nada, o sabemos muy poco. Ujú. Y todo lo que decimos, en realidad, es algo que nos permite como humanos, como grupo, como colectivo, como especie, permanecer más en la Tierra. ¿Mm? Poder perpetuarnos, poder sobrevivir. Eso por el lado de Nietzsche. Ujú. Entonces decía Nietzsche, bueno, el lenguaje es un conjunto de metáforas, y se acuerdan que ponía esta, esta imagen, esta metáfora de las figuras de Chladni. ¿Se acuerdan de eso? Les voy a buscar el Power para mostrarlo. ¿Se acuerdan que eran las figuras de Chladni? Eran unas figuritas como de arena. ¿Alguien se Las que recuerda? se formaban con sonido, con vibraciones. Muy bien, ya. ¿Y por qué? ¿Qué quería decir Nietzsche con esa metáfora? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo mucho de eso, me acuerdo de la arenita. Ya, pero ¿qué pasaba con esa arenita? O sea, me acuerdo que se formaban cosas por la vibración, pero no me acuerdo cuál era la metáfora. Ya, lo vamos a poner así. Voy a compartir. ¿Se ve ahí el monito? Sí, sí se ve. Entonces, ¿en qué consistía este monito? ¿Qué era este experimento? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién puede explicarle? Se entiende, ¿no? ¿De qué se trata este experimento? Podría ser como el proceso que hace nuestra mente cuando escucha una palabra. Ya, pero no, mucho más literal. ¿Qué es lo que ve ahí en la imagen? Ya, ¿quién me cuenta qué es lo que ilustra esta imagen? Ilustra un experimento, pero ¿en qué consiste el experimento? Profe, si no mal me acuerdo, era como una cosa que leía los sonidos y lo transformaba como a un plano donde se pueda leer. Ya, pero ¿qué es lo que hay ahí? Hay una cosa cuadrada, hay una mano, la mano tiene algo, ¿sí? Así de simple. ¿Quién me lo puede contar? ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Mm? ¿Qué es esa cosa cuadrada que hay ahí?
la Entonces, plataforma donde va la arena, ¿no? ya, eso, muy bien, muy bien. Eh, entonces, mire, imagínense que esto es como una lata, ¿ya? Y perdonen que tenga que ser tan así como jodido con ustedes, pero que de repente me da la impresión que no se entienden las cosas. ¿Está? Entonces, esto es como una lata, ¿ya? Que tiene arena encima, ¿ya? Mediante cualquier tipo de estimulación en la imagen anterior era un arco como de violín, eso es lo que tiene en la mano, esa mano es de una persona, ¿ya? No es una mano que existe sola, esa mano la tiene una persona viva, ¿ya? Y que mueve ese arco, y esa vibración genera, por la vibración de las ondas, que se mueva la arena, y la arena toma una forma, ¿ya? Ahora, si eso se conecta a otro tipo de dispositivo, por ejemplo, en el que viene, fíjense que tienen unos cables ahí las plataformas, eso puede ser también música, cualquier sonido que se transmita que hace que la arena se mueva y tome una forma, ¿ya? Una forma determinada. Ahora, supongamos, en este segundo ejemplo, o en esta segunda imagen, por eso tiene dos cablecitos, como que fuera un audífono, ¿no? O sea, es como usted cuando se conecta, el audífono tiene un lado derecho y un lado izquierdo, es un sonido estéreo, ¿ya? No sé si se entiende eso. Entonces, bueno, supongamos que por esos cablecitos ponemos unas diferentes canciones, ¿ya? No sé, por una canción yo decía, no sé, de Rafael Acarrá, que falleció, una canción de, no sé, de Flor de Rap, no sé quién quiera, usted no podría adivinar de quién es la canción que originó cada una de las figuras, ¿ya? Independiente de que cada canción genere una figura diferente, ¿ya? Usted simplemente viendo la imagen no puede saber lo que escuchó, lo que se escucha. Porque claro, porque lo que aparece sobre la plataforma, graficado por la arena, es simplemente una representación de algo que ocurre en otro plano, que es en el plano sonoro. Usted aquí simplemente lo está viendo. Bueno, esto es simplemente para mostrar que para Nietzsche ocurre exactamente lo mismo con el lenguaje. El lenguaje dice cosas que nos sirve a nosotros para diferenciar cuestiones, ¿ya? Que nos sirve para entendernos, pero no necesariamente nos muestra la realidad. La realidad permanece oculta igualmente, ¿ya? Eso es lo que quiere simbolizar Nietzsche cuando habla de esto que se llama las figuras de Chladni. Que el lenguaje permanece en otra dimensión, en una dimensión que está absolutamente distante de la realidad tal y cual es. El lenguaje se refiere a las cosas, pero dentro de las posibilidades humanas, ¿no? Pero no nos dice nada del mundo objetivo, del mundo tal y como es. Por lo tanto, a partir de eso, ¿qué podríamos decir la verdad sobre la verdad? Y les devuelvo ahora un poquito la palabra. A ver quién puede decir algo sobre eso. ¿Qué pasará con el mundo de la verdad? O con eso que nosotros llamamos la verdad. ¿Cómo, profe? ¿Sí? O sea, ¿cómo? No entendí muy bien la pregunta. A ver, si el lenguaje no es nada más que una cosa que toca la superficie de las cosas, que no se parece al mundo, ¿qué podemos decir acerca de la verdad? ¿Existe la verdad? ¿El lenguaje humano dice algo sobre la verdad? ¿Dice algo sobre el mundo? La verdad es algo mismo también creado por el ser humano.
Claro, al igual que el lenguaje. claro. Por lo tanto, no Entonces, igual están existe. como, Es claro, una cuestión meramente operativa, la verdad. Entonces, cuando a claro. ustedes les dicen, no sé, hoy no, si mi mamá me quiere de verdad, la berenjena, o sea, no existe el cariño materno, no existe el amor, no existe ninguna de esas cuestiones. Son representaciones funcionales para asignar cierta responsabilidad. Eso significará, en definitiva, que cada uno de ustedes los alimenta, no sé, los abrigan, en algunos casos, no sé, los pueden así como atender, pero en el fondo hay una serie de cuestiones que no existen simplemente. Pero, profe, ahí no No, entraría como algo más allá que el lenguaje, ¿y qué sería eso? el sentimiento ¿Y dónde está el sentimiento? en la persona, en el ser. Muéstramelo con el dedo. Es que no, es, bueno, es que algo que no se puede demostrar Claro, con palabras. claro, porque no existe cada significado. Tú lo puedes nombrar. ¿Mm? Y por ahí Pero, profe, habrá... entonces, ¿qué? En el caso cuando usted siente enojo, Lo que uno siente, en definitiva, es algo que, y aquí tiene que ver con la segunda parte de la metáfora, es algo que te ocurre de una manera individual, pero que tú no puedes generalizar. Miren, voy a volver a la diapositiva. Y qué bueno que me hizo esa pregunta. ¿Se acuerdan de este monito? Dos perros, pero le llamamos con el mismo nombre, le dimos perro. Y de hecho, si integramos un lobo o integramos, no sé, otro tipo de animal canino, podríamos tener otra palabra. Pero en general, mira, aquí tenemos dos perros. Lo que va a decir Nietzsche, que el lenguaje se permite nombrar con la misma palabra cosas absolutamente diversas, ¿ya? Cosas absolutamente singulares, eh, justamente porque niega las diferencias. Entonces, para volverle un poco al ejemplo de lo que estábamos hablando, de seguro su madre, su polola o lo que sea, siente algo por usted, hay una relación. Lo que no sabemos es si eso le podemos llamar amor, y si ese amor que siente su madre o siente usted por su polola por usted, es exactamente lo mismo que sienten los demás. Eso ah, claro, o es un sea, sí, atrevimiento del lenguaje nomás. sí entiendo, es como que, bueno, el mismo sentimiento, o sea, la palabra sentimiento es algo que se le puso a eso, entonces también ahí entraría, o sea, hay cosas que se sienten y que se les pusieron nombre, pero Ujú, no sabemos como la verdad, o algo así, o como si son realmente así. ujú. Claro, o sea, exactamente. O sea, por ejemplo, yo creo que sobre todo en la adolescencia o en las primeras como relaciones como amorosas está esa pregunta, ¿no? O sea, esto que yo siento es amor y tú, ¿qué patrones tienes para afirmar que efectivamente tú amas de verdad a alguien? ¿Cómo podrías efectivamente saber lo que eso que tú sientes es lo que en las telenovelas o donde sea se llama amor? Eh, no sé, o sea, como los hechos que suceden, como las demostraciones. O sea, tú no puedes saber lo que siente el otro. Y a veces, no sé, tú podías hablar con un amigo, con tu misma compañera, y decirle, bueno, pero no, ¿cómo lo sientes tú? No, mira, yo pienso en ti, ¿ya? Yo me acuerdo cuando voy como caminando hacia otro lado, estoy lejos de ti, me dan ganas de leerte. Y efectivamente uno puede empezar a describir ciertas cosas, pero siempre van a haber diferencias y siempre van a haber cosas que tú no vas a poder detectar. Por eso yo decía, muéstralas con el dedo, no puedes. Así como, ¿y dónde se siente ese amor? Tampoco tú estás muy claro en qué, así, no es como cuando te duele una muela, que tú te decís, aquí me duele. ¿Verdad? Es una cosa, es un estado como general y que además es muy tuyo, muy subjetivo, que tú no puedes como de alguna manera compararlo con el de otro.
Sí, claro. Ahí un compañero dijo algo en el chat y tiene razón, ¿Qué decía? que dice como que se establece como un acuerdo social, porque se establece socialmente una idea de amor y uno se refleja ahí. Exactamente. Claro, como Uno se uno, refleja ahí, en esa claro, conducta. como que el patrón hoy en día de eso es como, no sé, o sea, si no está contigo, si no se junta contigo, como que no te amo, no te quiere. Entonces, o si no te dice ciertas cosas, si no te lo está demostrando como cada rato. Claro, Y es verdad, o sea, uno, uno siente eso como, más encima están todas las redes sociales, entonces si no está como todo el día en contacto con la persona, es como, Aquí hay una bolsa. como, no sé, como si no se cumplen ciertos patrones, como que uno empieza a empieza, se cuestiona, piensa negativamente, entonces ese como acuerdo social, eh, aunque uno no quiera como darse cuenta, está presente. Y uno sí, automáticamente como que lo sigue y si no se cumplen ciertas cosas, como decía, uno empieza como a cuestionársela y empieza a pensar como cosas que en realidad sin como sin no existirían. perfecto. De eso se trata. Entonces, estuvo bueno llegar ahí al ejemplo, porque efectivamente, y el otro día leía justamente una cuestión al respecto sobre el romanticismo, ¿ya? Y el ser romántico, esta idea como la más simplona que tenemos, ser romántico, que tiene que ver un poco con ser gentil, con ser cariñoso. Sí, bueno, esas cosas durante el siglo XVIII se aprendieron de los román, lo voy a escribir en el chat, eran las novelas. Entonces, eran en esas conductas, ¿ya? Román, en francés significa la novela, ahí que eran como las telenovelas o las teleseries de hace algunos años, ahí se aprendía cómo había que ser romántico. Entonces ahí tú tenías como una serie de características objetivas que tú decías, bueno, no sé, me invita a salir, me trae flores, ay, así es romántico. Ah, por lo tanto yo debo creer que al interior de esa persona existe un sentimiento que es real. Entonces, pero en el fondo, lo que Nietzsche va a decir, lo que existe es únicamente lo de afuera. ¿Entiendes? Claro. Hay un novelo dramático de esta cuestión. Y lo que va a decir, con el lenguaje pasa exactamente lo mismo. Claro, cuando se trata de saber si es verdad o no es verdad, no sé si la Tierra es plana o no es plana, quizás puede ser una cosa accesoria. A mí me da un poco lo mismo si es plana o no la Tierra, porque en definitiva yo no me caigo igual y no sé, para ir de un lugar a otro tengo que tomar igual micro, entonces no me afecta tanto. Pero cuando lo llevamos a ese plano como de cuestiones en las que nosotros creemos con mayor, o quisiéramos creer con más certeza, la cosa se nos vuelve más difícil. Entonces, podríamos devolver la pregunta a Nietzsche y decirle, bueno, señor Nietzsche, entonces, eh, ¿qué es eso que nosotros llamamos amor y para qué nos sirve? ¿Ya? Profe. ¿Sí? Entonces, así como el lenguaje y la verdad son herramientas para nuestra supervivencia, se podría decir que los sentimientos nosotros mismos los creamos para nuestra supervivencia. Exactamente, eso diría el señor Eso diría Nietzsche. Nietzsche. Sí, sí. Ah, ya, qué Sí. triste entonces. Pues digo, porque él habla, de hecho, no sé, bueno, él tiene otro texto que se llama La genealogía de la moral, o sea, él va a hablar que incluso estas ideas de bueno y de malo, ¿ya? Que son las que dominan el mundo moral, el bien, el mal, hiciste esto es bueno, esto es malo, tienen que ver con eso. Y ahí les pongo un ejemplo, volvemos a los animales siempre. El ratón que se lleva el huevo de una gallina en un campo, en un gallinero, ¿está robando un huevo? ¿Le quitó a la gallina su huevo? ¿Cómo, profe? Repítalo de nuevo. Supongamos que estamos en el campo, que mira, antiguamente yo en mi casa tenía gallinero, o sea, gallinero es un lugar donde se crían gallinas, las gallinas ponen huevo, tú puedes comer la gallina también, eso ya
depende del uso que uno le dé al gallinero. Pero, entonces, los gallineros son donde hay gallinas, y hay un gallo, y saben que las gallinas ponen huevos. Ese huevo que compran en el supermercado lo puso una gallina, y no necesariamente salen pollitos de ahí, el huevo es un poco la ovulación de la gallina. Para hacer el cuento corto, las gallinas están permanentemente poniendo huevos, que nosotros nos comemos. Pero los ratones, que en general en lugares rurales también conviven como en esos espacios, también se comen los huevos a veces. Y a veces los ratones se llevan un huevo de una gallina. Se meten al gallinero, eh, un- esperan un descuido quizás de la gallina, y son capaces de arrastrar un huevo. Eh, entonces, a esa conducta, por ejemplo, la hago más directa la pregunta, ¿la podemos llamar una conducta moral? ¿Podemos decir que eso que hace el ratón de llevarse un huevo extraído de la gallina, o sea, de donde tiene la gallina su huevo, es un robo? Yo, o sea, lo que pienso es que en rigor no es un robo, porque el término robo no es como, va más allá de como del humano, Muy bien. porque el ratón no lo está diciendo como, no lo está haciendo como, o sea, en rigor sí lo está haciendo como un bien para él, porque es un alimento para él, pero el ser humano eh, está más consciente de que, eh, no sé cómo explicarlo, pero en rigor, o sea, se podría comparar que el humano hace lo mismo que el ratón. También lo puede hacer, po. Y puede ir, Pero ahí la moral entra solo en el humano porque el ratón no va a pensar como en que, oh, le estoy robando un huevo a la gallina. no. No, no Y va a además pensar que eso. tendríamos que empezar a pensar que ese huevo es de la gallina, que es su propiedad, así como usted tiene su celular, su casa, sus cosas. ¿Mm? Esta relación que tenemos con los bienes, fíjense el nombre, bienes, es una relación que también es humana, ¿ya? Eh, Fíjense que en términos fisiológicos, el huevo de la gallina es la ovulación de la gallina, ¿ya? Entonces, pucha, no quiero poner un ejemplo muy burdo, pero imagínense si lo hiciéramos exactamente en el mundo humano. Es como una cosa, eh, no, no concuerda para nada, ¿ya? Eh, entonces ya, pero ojo, así como nosotros tenemos esa distinción en que, bueno, esto no nos predica para el mundo animal, no podemos decir que eso es un robo, no podemos decir que el ratón extrajo una propiedad de la gallina, ¿ya? Que sería su huevo, y por lo tanto es malo porque atentó contra la propiedad privada. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros como humanos sí decir eso cuando, por ejemplo, no sé, pues alguien se lleva, no sé, se mete a una casa y se roba, no sé, pues una tele? Entonces, toda esa serie de cuestiones, esos cánones morales, están amparados en el lenguaje, va a decir Nietzsche, pero lo único que regulan son modos de conducta que en definitiva nos permiten vivir con cierta tranquilidad, que son convenientes y que por eso nos permiten sobrevivir, porque si no, dice, viviríamos en una suerte de pelea permanente. Ujú. Profe, ¿Sí? pero lo de la propiedad me confunde un poco porque, o sea, lo que yo he visto, los animales, por ejemplo, defienden su territorio, por decir algo, o también esconden comida para que más animales no se la roben. Sí, Entonces, sí exactamente. existe como un concepto biológico de la propiedad. Eh, sí, porque tiene que ver con lo que te sirve, ¿no? Fíjense, por ejemplo, fíjense en este parrafito, en el primero. Entonces, mientras quiere el individuo
conservarse frente a los demás individuos, mientras queremos convivir quizás con otros, sin pelear, sin disputar, utiliza el intelecto en un estado natural a lo más para la disimulación. Pero puesto que el hombre, el ser humano, por necesidad y aburrimiento, quiere también existir en sociedad, y como en una horda, en un piño, digamos, requiere concertar un tratado de paz, y se empeña en que por lo menos desaparezca de su mundo el enorme todos contra todos. Eso significa omnium contra omnium. Ahí le pone el vello, pero de pesado, ¿no? O sea, lo que dice, hemos llegado a acuerdos morales que después se hacen ley incluso, que impiden que nosotros nos llevemos, no sé, la tele del compañero, el auto del vecino y otras cosas, porque si no, viviríamos en constante estrés. ¿Ah? Veríamos siempre al otro como un enemigo, y lo que queremos es, para vivir tranquilo, en realidad tener una cierta comunidad. La moral apunta hacia allá, hay una sofisticación de lo que acaba de decir su compañero, de esta cuestión biológica de ya, de ese resguardo que tiene el animal de, no sé, de atesorar territorio, de atesorar comida, no porque en definitiva lo sienta que sea una propiedad, sino porque le permite sobrevivir, ¿ya? Como nosotros queremos sobrevivir de una manera un poco más relajada, más holgada, ¿ya? Instauramos ciertas palabras y ciertas conductas y les damos un valor. Y de hecho hablamos de valores. Entonces decimos no robar, como un decreto, así como un mandato, ¿ya? Porque robar es malo, ¿ya? Y va a ser castigado incluso. Pero en el fondo lo que queremos decir es, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero tener mi comida o no sé, mi tele y que nadie me lo quite. Ahora, ¿existe un bien por ahí? ¿Quién me dice que eso es bueno? Para eso tenemos que ser naturalistas y decir, no, es que Dios lo dijo. Para que creamos de verdad, no es que Dios lo dijo, la ley lo dijo, no sé. Tenemos que poner un externo. Pero en el fondo, desde el punto de vista de Nietzsche, el rigor, lo bueno, lo malo, la honestidad son cuestiones absolutamente funcionales al modo de vida de los seres humanos, pero no son valores que existan así. Y por lo tanto, por lo mismo, no podemos hablar como del amor o del verdadero amor. La verdad en sí es una cosa que no tiene mayor sentido. Verdad no es más que asegurar ciertas consecuencias, va a decir. Nos gustan las consecuencias agradables de la verdad, va a decir Nietzsche. Por ahí va, ¿se entiende? Ahora les quiero mostrar una cosita para que empecemos a ver, ¿ya? Lo que yo les voy a enviar. ¿Cómo? Parece que lo había hecho bien, ya. Ya, ¿ven ahora el documento? Sí, profe. Sí Ya. se ve. Entonces, miren, esto va a ser la prueba. Primero vamos a ver, a leer las preguntas de Nietzsche, vamos a descansar, de ahí vamos a hacer un repaso general sobre Saussure y vamos a ver las preguntas de Saussure. Entonces, esto va a ser la prueba que yo se las voy a enviar y usted ya voy a ampliar el plazo. Viernes 16 me lo entregan, entonces lo pueden desarrollar durante la próxima semana. Este es el control número 2. Fíjense que va a decir, de acuerdo a las lecturas correspondientes a la unidad 2, elija una pregunta de cada autor, ¿ya? Y respóndala en un mínimo de 10 y un máximo de 20 días. Pero vamos a ir a las preguntas directamente y yo después puedo dar las indicaciones. Mire, según lo planteado por Nietzsche en sobre verdad, mentira, en sentido extramoral,
el conocimiento se erige sobre la base del lenguaje y constituye una invención humana. Explique esta idea. 2. Según Nietzsche, ¿en el origen del lenguaje habría una verdad de las cosas? Desarrolle. Esas son las dos preguntas que hay sobre Nietzsche. De esas preguntas, ustedes van a tener que escoger una. No pueden hacer las dos de Nietzsche, tienen que hacer una de Nietzsche y otra de Saussure. De Saussure vamos a hablar más ratito. Ya. A ver, ¿qué les parecen las preguntas? ¿Se entienden, en primer lugar? Así al voleo, sin compromiso. Rosiver, usted Rosiver, si tuviera que elegir una de las dos, ¿cuál elegiría? O sea, una de las dos va a tener que elegir. Lo que pasa es que la puede elegir ahora, después la puede cambiar, da lo mismo. Pero... Yo elegiría la segunda, creo que sería un poquito más sencilla. ¿Por qué? Dígame por qué, le parece que sería más sencillo. La voy a agrandar un poquito. Así como... ¿Está grande? Espéreme, déjeme pensar. ¿O cómo la iría respondiendo? Según Nietzsche, ¿en el origen del lenguaje habría una verdad de las cosas? Yo creo que no, porque él piensa que la verdad es solo una herramienta de la supervivencia, entonces el lenguaje también es una herramienta de la supervivencia, entonces no hay ninguna verdad en el lenguaje. Ya, muy bien, muy bien. O sea, respondería eso. ¿qué sería la verdad? En términos así generales. ¿Alguien se le ocurre? O sea, ¿Cómo? lo supuesto, o sea, no sé si lo supuestamente dicho por el ser humano, que él mismo como considera que lo como correcto, por decirlo así. Ya, muy bien, muy bien. Tiene que ver con eso. Pero fíjense que en esta persona grande, la verdad tiene una característica. Dice, en el origen del lenguaje habría una verdad de las cosas. ¿Alguien nota un detalle en esa palabrita? Mayúscula. Tiene una mayúscula. O sea, es una gran verdad. ¿Se entiende? Y lo que sabemos es que solamente puede haber una verdad así grande cuando hay una relación íntima, estrecha, entre palabras y cosas. ¿Cuándo, por lo tanto? Cuando hay... ¿Quién me puede terminar la frase? Lo vimos en la primera unidad. ¿Qué es una relación íntima entre palabras y cosas? Naturalismo. Cuando hay naturalismo. Cuando hay un Dios que garantiza. Cuando tú dices, pero tú me amas, ¿estás seguro? Sí. Y ese amor, en el fondo, hay un Dios o hay una cosa así extraterrenal que te dice, sí, esto que tú sientes es amor. Esto que tú haces es bueno. Porque esto es la bondad. Robar es malo porque hay una ley que así lo dice. Una ley trascendente, una ley divina. Fíjense que en la Biblia, el no robar, honrarás a tu padre y madre, todos los mandatos, Moisés los recibe de Dios. Se va al cerro a recibir ahí, Dios le imprime ahí los 10 mandamientos y él baja a decir, esto es la verdad. Ahí viene lo bueno y lo malo. ¿Ya? Esa verdad, que es garantía de unión de las palabras y las cosas, al parecer en Nietzsche no existe. Fíjense que habla del origen del lenguaje, o sea, en un momento las palabras estuvieron unidas a las cosas. Si no hay eso, según Nietzsche, ¿qué es lo que hay entonces? ¿Qué sería el lenguaje? Con estas cosas usted ya puede ir pensando qué va a decir en la pregunta. ¿Sí? Por eso dice desarrollo, usted ahí puede profundizar. ¿Para qué nos serviría
el lenguaje entonces, según Nietzsche? Para sobrevivir. Ya. Ujú. Sí, muy bien. Mire, ahí les comento, hay una serie de documentales sobre la evolución, por ejemplo, y se supone que el que empieza a desarrollar el lenguaje es el Homo erectus, es anterior al Homo sapiens, y estamos hablando de alrededor de 1 millón de años eh, de evolución. Y tiene que ver con la conformación de un aparato fonético, de poder pulir un poco la comunicación, pero tiene que ver con un deseo de voluntad. O sea, yo quiero comerme eso y le voy a llamar, ustedes ya lo saben, pera. Entonces, no es que haya habido un inicio mítico en que Dios dijo, esto le vamos a llamar pera, sino yo le llamo pera porque yo quería comérmelo. Yo quiero eso, ¿no? Yo quiero que eso, y en el fondo el lenguaje lo que hace es satisfacer un deseo. Ujú. Es lo que quiero. De hecho, le va a llamar la voluntad un poco de poder, que la voluntad de poder es la voluntad de vivir, querer vivir de una determinada manera. Como yo quiero esto, yo quiero alimentarme de esto, una de las maneras que voy a tener de capturarlo, de hacerlo mío, es ponerle un nombre. Y además lo voy a abrir y voy a ver que tiene dentro semilla, lo voy a cultivar porque yo quiero tener muchos de estos. Y saber que voy a poder guardar incluso esto. Es en ese orden que se va desarrollando el conocimiento, que se va sofisticando el lenguaje y que se va haciendo como más rico en sus sentidos y cuestiones. Ya va. ¿Se entiende? Ya. Simplemente para irnos al descanso. La primera pregunta. Según lo planteado por Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, el conocimiento se erige, se para sobre la base del lenguaje y constituye una invención humana. ¿Quién me puede decir en términos generales la pregunta? Dice, explique esa idea. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es una invención humana? ¿Qué se le ocurre? Un adelanto. Si no existe el naturalismo, por defecto existe el convencionalismo, que es que todo uso del lenguaje es creación del humano. Muy bien. Por ahí va, es una creación. Si se fijan, las dos preguntas son muy parecidas, o sea, apuntan a la misma idea. ¿Ya? Si no hay verdad, por lo tanto, si no hay naturalismo, lo que hay es una creación. ¿Ya? Es una creación como funcional, nos permite, insisto, movernos en un mundo con sentido, llamar a las cosas por un nombre, ¿ya? Llamarle perro al perro, que ustedes ahora se pueden reír con mi ejemplo y mi diapositiva ridícula, pero fíjense que en América Latina no existía el perro. ¿Ya? Cuando llegan los perros los traen los europeos y lo primero que hacen con los perros es capturar a los indígenas y aterrorizarlos con esas bestias. ¿Ya? Y por lo tanto, lo mismo que el caballo. Hubo que nombrar eso. Todo hubo que nombrarlo. Entonces, ese nombre también le refleja una cierta voluntad, ¿verdad? Una creación para algo. Bien, pues esas son las preguntas que yo les voy a enviar sobre Nietzsche. Si hay alguna duda ya sobre Nietzsche, lo vamos a ver después del descanso. ¿Les parece? Entonces, Ok, profe. 15 minutitos y volvemos. Voy a poner a grabar de nuevo. ¿Ya? Entonces, en este ratito que nos queda, vamos a repasar un poquito también Saussure, ¿ya? Y ver las preguntas, ¿ya? Entonces,
ya vieron un poquito lo de cómo va es la evaluación. Insisto, es para la otra semana, ¿ya? Así que pueden, a partir de eso, la voy a enviar igualmente hoy día, quizás más tarde mañana. Voy a tratar de enviarla ahora en un ratito más. Para que la examinen, para que vean los textos, ¿ya? La idea es que puedan hacer escoger la pregunta que les sea más cómoda para abordar. Las preguntas dialogan entre sí, tienen que escoger una pregunta de cada autor, desarrollarla en un máximo de 20 líneas, ¿ya? Y una súper buena oportunidad para tener buena nota, ¿ya? Entonces es como que a mí lo que me interesa es que ustedes un poquito se apropien del tema, se apropien del autor, ¿ya? Y de las ideas que están ahí en juego. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí de vuelta ya? Sí, profe, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta. Profe, Súper. Sí, yo acabo de llegar. Ay, no, lo que quería era hacer esto. Ya, entonces eso, lo de, reitero, o sea, voy a ver eso sí, ¿ya? Y un repaso general. Y de ahí vemos las preguntas, ¿ya? Ustedes ya conocen el texto, lo que hay que ver, y ya conocen también aquí. Conocen la prueba, ¿ya? Igualmente, insisto, el próximo lunes yo les voy a presentar la prueba ya de manera como formal, para que la desarrollen, pero esto, así que tómenlo esto como un repaso, pero ya después también cuando se estén preparando, estén estudiando, ya pueden estudiar a partir de lo que saben lo que le voy a preguntar, y ahí en la prueba también está la pauta y todo ese rollo. Ya. Una breve introducción previa, pero no sé cómo hacerla, pero yo creo que se escucha. Ujú. No sé si lo han escuchado a este tipo. Un ¿Qué TikToker. significa darle el corte o dele cotelé o dale tu polín? Significa dale tu esencia, dale tu estilo propio. Eso significa. ¿Y tú le das el corte o no? ¿Qué significa darle? ¿Lo habían escuchado este? ¿Se escuchó, no? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? El dicho chileno está en TikTok. Hay varios de estos. Ujú. A ver, es ¿Qué significa? el irbocete. Irbocete. El bajo. No sé cómo hacerlo, lo tengo en el teléfono. Pero, a ver, por ejemplo, le voy a poner otro. ¿Qué significa cuando un flight te dice yo pongo la guata por vos? Te está diciendo que se sacrificaría, que pelearía por ti, incluso daría la vida por defenderte. Eso significa yo pongo la guata por vos. ¿Lo han escuchado, no? ¿Lo cachaban? ¿Sí? Sí. Está en TikTok. Y tiene varios, po, ¿ya? Mira, voy a poner otro más. ¿Qué significa tiraste la pelá? Tirar la pelá es cuando una persona envidiosa habla mal de ti a tus espaldas, indicando malos deseos y malas vibras hacia tu persona. Eso significa estar tirando la pelá. ¿Qué significa? A ver, reflexionemos un poquito antes de entrar en eso. Este personaje a mí ya me gusta mucho porque hace una suerte como de diccionario, ¿no? Explicativo de algunos usos. Ahora me escuchan a mí, ¿verdad? Entonces, él dice, no sé, pues explica qué significa tirar la pela,
andáis arrastrando el poncho, poner la guata, se te achicó la calle, así un montón de cosas. ¿Ya? ¿Por qué él tiene que explicar esto? ¿A quién iría dirigido? ¿A quién le serviría? A los que no son chilenos les podría servir Ya. ¿Ya? ¿Y por qué? porque no usan las mismas expresiones. Ya, muy bien. Perfecto. Yo creo que es como más para la gente que no... Estos modismos, no sé, usos de palabras, salen más de los barrios, de las poblaciones, por decirlo así. Ya, de hecho, por ejemplo, Aunque, no sé, no, por ejemplo, yo, aunque no fuese chileno, hay frases que no entendería, porque son como, como decía, de barrio, como de esa índole. claro, de hecho también, al parecer, él trata de cómo dar cuenta de, lo voy a poner en términos de Saussure, de un grupo de lingüístico, de un habla en general, que no es transparente para todos. ¿Ya? Incluso dentro de un mismo país, podríamos decir. Porque, a ver, ¿qué lenguaje es en términos estrictos? ¿Qué idioma es? Lo que él está diciendo cuando se pone en la guata, tirar la pelada, se te achicó la calle, darle el corte. ¿Qué idioma es en estricto rigor? Español. Español, muy bien. Y español remite a España, ¿no es cierto? Y ahí está la Real Academia, la lengua y todas las cosas. Ahora, si usted busca la Real Academia, palabras como las que él dice, no sé, pues, toda esa tirar la pelada, se te achicó la calle, darle el corte, poner la guata, te pusiste bio, quedaste con pálida, tiene un montón, véanlo. No lo va a encontrar usted en los diccionarios de la Real Academia. ¿Ya? Y uno podría decir, bueno, esta cosa tiene que ver con una jerga territorial, que es el español que se habla en Chile. Pero tal como decía su compañero, ni siquiera en el caso de Chile, todos lo van a comprender. ¿Mm? Y él alude, por lo tanto, a un uso muy particular. De hecho, inicia alguna de sus presentaciones. ¿Qué significa cuando un flight te dice? Así lo dice. Ya, no lo digo yo, lo dice el compañero. Y genera un contexto, un uso del lenguaje que tiene ciertas connotaciones, que tiene ciertos sentidos, que remite a cierto contexto específico, que el contexto del flight. Se supone que existiría un habla, no hemos determinado qué significa bien eso, pero que remite a un personaje X, que es el flight, que él diría eso. Y él hace el ejercicio de traducción. ¿Mm? ¿Qué significa cuando dice "tai con la pera"? ¿No? Sabiendo que la pera, en términos específicos, puede significar el mentón, puede significar un fruto, etc. Pero él dice, habría ciertos personajes que le dan otro uso. Ya. Ahora, este personaje, este TikToker, hace un ejercicio de traducción. ¿Eso significa, pregunta, que él inventó esta jerga? No. Muy bien. Entonces, si no la inventó él, si él lo que hace es una mediación de un contexto a otro, de un lenguaje a otro, podría hacerlo, insisto, con otra lengua, ¿ya? Con otro idioma. ¿Mm? Podría hacerlo con otro tipo de jerga, ¿ya? Pero él, en la jerga que él domina y que la traduce a otro lenguaje que es para un espectro más amplio. Si él no inventó, por lo tanto, esa jerga, ¿quién la inventó? El grupo social que la utiliza podría ser. Ya. Y dentro de ese grupo
¿Podríamos encontrar algún personaje determinado? ¿Hay un autor personaje. de la expresión? Ah, bueno, no creo. Bueno, quizás sí, porque una persona quizás se le hubiera ocurrido alguna frase, pero no sabemos quién es. Exactamente. Eso es lo que pasa y eso va a ser fundamental en Saussure. Que el uso y el sentido que ganan las palabras no tienen que ver con la voluntad individual. No tienen que ver con un autor. No tienen que ver con un sujeto que le asigna significado. El lenguaje adquiere un sentido con anterioridad a lo que nosotros hacemos individualmente. Al contrario, nosotros podemos incorporarnos a cierto personaje, a cierto perfil, si adoptamos esos usos del lenguaje que nos preceden. Entonces, si usted empieza a hablar así, o incorporando los modismos que este muchacho nos explica, nosotros podemos parecer o integrarnos al grupo de los que entienden eso. ¿Se entiende? Y nosotros podemos transformar nuestra subjetividad, ¿ya? Nuestro modo de ser, si empezamos a incorporar ese tipo de lenguaje. Y lo empezamos a usar. Lo empezamos a darle corte. ¿Se entiende? Podemos empezar a impostar, a formar un cierto perfil, cierta imagen, a cultivar una cierta estética, incluso a partir de cómo nosotros incorporamos el lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje, el habla, no depende del uso individual, sino que es algo que precede al sujeto. Entonces ahora comparto rápidamente lo que vimos sobre Saussure. ¿Ya? El texto que leímos es el curso de Lingüística General. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Ya. Entonces el curso de Lingüística General, vimos que era un poco contemporáneo de Nietzsche. No se preocupe, Francisca. Y él habla de esta teoría arbitraria del signo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que de partida tenemos que dilucidar un poquito qué era el signo lingüístico, ¿ya? El no hablar de una relación entre palabras y cosas, sino que va a hablar de una relación de la palabra con lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Se va a fijar con que el lenguaje de alguna manera cambia con los usos, pero que sin embargo manifiesta un estado actual de la lengua. ¿Ya? Voy a empezar a... Se va a fijar, insisto, ya no en el origen de la palabra como quien va a buscar una verdad. Recuerden un poquito la pregunta de Nietzsche que vimos. O sea, no hay un naturalismo originario donde encontramos la verdad de la palabra, sino que lo que tenemos es siempre un momento, un despliegue de la lengua en un uso determinado. O sea, ese uso determinado de la lengua tiene que ver con esta metáfora a la que hacía referencia su compañero recién de juego de ajedrez. O sea, el español como lenguaje tiene una serie de reglas, de expresiones, de derivas, ¿ya? Que son anteriores a su uso. O sea, cuando usted dice sabe hablar español, yo con 3, 4 frases que diga, sí, ya puedo demostrar que lo uso. Pero yo no me sé todas las palabras que existen. ¿Mm? Y no tengo por qué decir todas las palabras del español a la vez para demostrar que sé usar el español. ¿Mm? Y es por eso que la equivalencia con el ajedrez es entretenida, porque el ajedrez es un juego de reglas, pero que se manifiesta en una partida con individuales características. Puede que dentro del tablero quede simplemente, no sé,
una reina, un caballo y dos peones, el rey y dos peones por un lado y por el otro lado el rey y la reina y una torre, y el juego está todavía funcionando. Ujú. No necesitan estar todas las piezas, ni necesitan estar siempre en la misma posición, ¿ya? Cada partida tiene un recorrido único, ¿ya? Y eso es importante porque en el fondo, pese a que existen las reglas del lenguaje, cada persona puede tener un estilo único de uso y darle un sentido único a las palabras que ocupa. Es por eso que la lengua va a permitir la creación. Y yo, no sé, les comentaba, va a permitir la improvisación, va a permitir expresiones como la poesía, como la novela. Siempre hay algo nuevo por decir, y eso nuevo que usted va a tener para decir con el lenguaje es algo que lo representa a usted en su individualidad, pero que sin embargo, esto es lo curioso, no le pertenece. Ujú. Algo que de alguna manera es parte de la lengua, con las mismas palabras que ya existen, con la misma gramática que ya tiene el español, usted es capaz de decir algo novedoso, ¿ya? Esa es una cuestión importante. Bien, ¿qué es lo relevante? Pienso decir que en el lenguaje no hay más que diferencias. ¿Por qué decirlo? ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un momento fundacional de la lengua, ¿ya? Donde una palabra remita a una verdad originaria, ¿ya? No existe un momento primero, sino que hay un uso del lenguaje. Y las palabras van a ganar contenido, significado, pertinencia por el uso que tienen. Ujú. Ahí veíamos que, por ejemplo, el amigo decía, darle el corte, que quiere decir imponer un estilo, pero claro, si nosotros buscamos en el diccionario qué significa el corte, tiene que ver con cortar, tiene que ver con otro tipo de sentidos, pero es en el uso que va adquiriendo un sentido nuevo y determinado. ¿Mm? A ver, alguien, ¿por qué darle el corte significa ejercer un estilo, ¿ya? Ponerle un sello personal a algo? ¿Cuál es el alcance metafórico que hay ahí? ¿A alguien se le ocurre? Porque esa expresión, darle el corte, puede significar algo así como imponer un estilo personal. Yo insisto, si lo vemos en el diccionario, por ejemplo, la palabra corte no remite a eso. ¿Cómo es que ganó ese sentido en un ámbito, insisto, muy bien especial, bien móvil, ¿ya? Que es como del habla popular? Pero ¿de dónde vendrá esa significación? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo que es como ser único. Sí, pero ¿por qué se habrá dicho así, darle el corte? Ah, porque andan copiando. Porque se copian el uno entre otro. Ya, Elena ahí tiene ahí como una respuesta así como más bien fina, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con darle forma a algo. El corte, mire, en España, por ejemplo, existe una tienda muy conocida que se llama El Corte Inglés, ¿ya? Y que darle el corte era una tarea del sastre, que antiguamente cuando no se vendía la ropa así como por industrial, de manera serial, te mandabas a hacer la ropa y por lo tanto el sastre cortaba las telas de manera única, ¿ya? Para el cliente. Y tú te hacías un traje, un pantalón, una falda, de acuerdo a un estilo, ¿ya?
que tenía que ver con la destreza de este sastre, y tenía que ver también con ajustarlo a tu talla, a tu cuerpo, que quedara bien. Entonces, era una creación única. Darle el corte tiene que ver un poquito con eso. Estoy haciendo una etimología burda, ¿no? Pero más que etimología, una cuestión como de sentido. Y bueno, pasa eso. O sea, en realidad la palabra cortar no tiene una relación íntima con el hecho así de zanjar algo, ¿ya? Porque tú puedes cortar otras cosas, puedes cortar papeles, puedes cortar una relación, puedes cortar el teléfono. Pero lo que de verdad aprendemos son sus usos. Entonces, por eso dice en el lenguaje no hay más que diferencias. Captamos el sentido de una palabra en función de cómo se integra en contexto, cómo se diferencia de otras cuestiones. Entonces, por eso es muy probable que usted aprende español así de España, así en una academia, usted es, no sé, británico o es de otro lugar. Y después, si llega acá a Chile, le va a costar mucho entender el sentido de las palabras, porque tienen ya otros usos incorporados. No reconoce todavía las diferencias. ¿Ya? Por eso hay una cuestión que va a ser importante, que va a decir, nosotros como comprendemos el lenguaje en su totalidad o no lo comprendemos. Claro, nos vamos de a poquito aprendiendo y asimilando ciertas cuestiones, pero en la medida que vamos comprendiendo los contextos, los usos, cómo denota, cómo señala sentido, vamos empleando. Eso es bien bonito porque significa que nunca terminamos de aprender nuestra propia lengua. Siempre hay palabras nuevas, siempre hay usos nuevos. Esto mismo que estamos viendo, ¿sí? De incorporar, qué sé yo, usos de la lengua más popular, con incorporar otro uso de una lengua más sofisticada, es también una manera de ir puliendo nuestro uso del lenguaje. Ya, entonces, ¿qué va a decir? En definitiva, eso sí, que el lenguaje es un sistema de signos. Entonces importa la estructura. Y volvemos ahí un poquito a la metáfora del ajedrez. Usted cuando sabe jugar ajedrez, no sabe jugar esa partida o sabe mover una pieza, no. Comprende el funcionamiento total de todas las piezas, de las piezas de su adversario, de las posibilidades que tiene, ¿ya? De cómo se mueve el caballo, de qué es lo que es un jaque, de qué es lo que es un enroque, cuáles son las posibilidades que tiene. Ahí es cuando usted sabe. Y puede que en una partida no le toque mover la torre, o no le toque mover el caballo, y pueda ganarla, o pueda perderla, pero lo sabe. Por eso o sea, en el lenguaje lo que importa es la estructura, el sistema. No lo que significa cada elemento o cada palabra, sino cómo se articulan con otros. Por eso la misma palabra corte puede significar, no sé, un corte de agua, un corte de luz, un corte del sastre, o darle el corte en sentido figurado, o cortar una relación. Puede significar muchas cosas. Que no importa tanto su sentido, sino cómo se relaciona con los demás. Lo que importa es el sistema de signos. Pero ¿qué es lo que es un signo? Y esto es importante porque una de las preguntas que vamos a ver tiene que ver con eso. Es una unión entre un significante y un significado. Yo creo que envié estas clases, así que si es necesario, véanla, revísenla. El significante es la representación material del lenguaje, cómo suena y cómo se ve. Ahí, por ejemplo, el significante es árbol. Pero si nosotros estuviéramos en la lengua, en habla inglesa, diríamos tree. Y ese sería el significante. Es lo que suena, la imagen acústica. Incluso puede que no esté sonando ahí en este momento, pero usted te lo ve y lo escucha. Entonces hay una cosa mental, material,
que usted la puede percibir. Ujú. Insisto, decíamos que el significante puede variar de acuerdo a los distintos idiomas, o incluso puede tener distintas significaciones en un mismo idioma. Yo puedo decir dormitorio, también puedo decir pieza, puedo decir habitación, y usted lo entiende, pero son distintos significantes, pero que remiten a un mismo concepto o significado. Y eso es lo que significa, la idea. ¿Ya? Esta parte es importante, así que si hay duda, me las pueden hacer. ¿Mm? El significado es el concepto. ¿Ya? En este caso, ese arbolito que estaría con comillas en nuestra mente. Es lo que nosotros entendemos. Pero eso que nosotros entendemos, lo llamamos con un nombre. En este caso le podemos llamar árbol. Pero, si nosotros fuéramos chino, no sé, pues le llamaríamos de otra manera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a poner, la otra vez hice eso. En chino, árbol sería así como Shu, no sé si se lo había mostrado. En chino sería así. Es el significante de árbol en chino, significante acústico. shu, Entonces ahora usted sabe que show. Pero claro, si no le han hecho el ejercicio de traducción como el que hacía el compañero, ¿qué significa cuando un chino dice show? Te puede decir árbol. ¿Ya? Pero lo que no cambia, tenemos la idea de que no cambia de una lengua a otra, es el concepto, el significado. El significante sí cambia. El significante es burdamente la palabra. Ujú. ¿Se entiende hasta ahí? Lo habíamos visto esto. Ya. Entonces, cada signo está formado por un significante, que es una palabra, una imagen acústica, puede estar escrita o la podemos escuchar, ¿ya? O incluso si usted, no sé, es no vidente, puede pasarle de ahí, puede leerla así como un braille. Mi mamá, por ejemplo, lee braille. Y por el concepto, imagen mental. Ujú. Este vínculo entre significante y significado es arbitrario. Quiere decir que usted puede ponerle a ese significado cualquier significante. ¿Mm? A eso que el chino llama show, usted le dice árbol, el gringo le dice tree, el gente de Nepal le dice wang wang wong, de francés le llamará afro, etc. Esa relación es una relación que es arbitraria. O sea, no es convencional en el sentido de que se haya decidido, sino que se da, existe. No existe un sujeto que la haya fundado. Entonces, fíjense que hay una cierta autonomía del lenguaje frente a la realidad. No tiene momentos fundacionales de voluntad, vamos a decir, así vamos a decretar que tal palabra significa tal cosa. No, el lenguaje funciona por sí mismo. Es una estructura que se mueve sola. Ujú. Por eso es importante que en el caso de Saussure el lenguaje gana una dimensión que supera a los individuos, supera al sujeto, supera los dominios, ¿ya? El señorío de la humanidad. El lenguaje se mueve, si bien está anclada a la humanidad, pero se mueve con independencia incluso de la decisión que tomen los sujetos. Ujú. No es que exista así como un grupo de gramáticos de la cana, flight, que le estén poniendo nombre a estas cosas que después este caballero y no, nos traduce, ¿no? Sería interesante imaginar una idea así como existe la gente de la RAE que dictamina cierta normativa, podría haber como
una RAE canera, así como que diciendo ya, darle corte va a significar tal cosa, poner la guata significa. No, no existe eso. Existe un uso del lenguaje. Ujú. Y ese uso establece sentidos que pueden ser arbitrarios, pero que nosotros no podemos cambiar a voluntad, y eso es muy importante. Eso ya estaba, si se fijan, en la primera unidad, en Platón. Platón ya estaba así pensando un poquito este tipo de relaciones con el chico del TikTok que estaba viendo recién. Él se daba cuenta, ¿no? El convencionalismo no puede ser cambiado a lo que cada uno haga, porque si no nos vamos a entender, ¿verdad? Eso es, esto lo tienen súper claro ahora. ¿Mm? Pero Platón todavía creía en algo así como el momento del legislador, que hay un cierto momento así, una cierta convención como racional, ¿no? Aquí ya, no, las palabras pueden significar muchas cosas, pueden ser muy móviles. Bien. Vamos a las preguntas. Entonces, a ver. María Fernanda, ¿usted me escucha? Sí, profe, se escucha. Mire, ve las preguntas, ¿no? Sí, se ven. A ver, léame las de Saussure. Para Ferdinand de Saussure, ¿qué es el signo lingüístico y por qué es arbitrario? Ya, muy bien. ¿Usted cree que pudiese como responder esa si le tocara responderla? La verdad, profe, necesito echarle una repasada a los apuntes, no le voy a mentir. Ya. Pero alguien más acá tiene tiempo, por lo demás. ¿Alguien se atrevería así como, cómo la encuentran esa? Está difícil, está fácil. ¿Alguien se más o menos intuye por dónde va la respuesta? Yo creo que él se refiere a que es arbitrario porque no importa cómo llamemos a las cosas mientras que se entienda, o sea, mientras que entendamos el concepto o tengamos clara la imagen mental. No sé Ya. si es por ahí. Más o menos. Tú hay un pequeño desliz que no se lo podría perdonar si me lo responde. Primero, ¿qué es el signo lingüístico? ¿Alguien? Una Fíjense que relación, ay, muy bien, perdón, ¿ya? ¿Entre qué? entre el significado y significante. Muy bien. Eso es el signo lingüístico. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que dijo Benjamín? Que Benjamín se refirió a las cosas. Aquí ya no nos relacionamos con las cosas. Fíjese, cortamos relación con el mundo y por eso hablamos de esto tiene que ver con Nietzsche, porque el lenguaje solamente se relaciona con las imágenes, con los conceptos, con las cosas que nosotros entendemos. A esas cosas que entendemos, nosotros le ponemos un nombre. Entonces yo tengo esto que tengo aquí en la mano, ¿se ve? ¿Ya? Ahora lo desaparezco, hago que, imagínenlo, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué nombre le ponemos a esto? ¿Qué significante le ponemos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es la imagen acústica significante que corresponde a esto que estoy mostrando acá? ¿Con qué término llamamos a esto que tengo en la mano? Lápiz. Ya, podemos llamarlo lápiz, bolígrafo, ¿ya? Si yo fuera argentino diría viromen, si fuera francés diría estilo, ¿ya? Entonces, el signo lingüístico es la unión entre esa palabra y no la cosa, sino lo que nosotros entendemos.
La cosa ya desapareció y yo puedo decir lápiz y usted lo tiene en la cabeza. Bolígrafo y usted lo comprende. Lo que importa va a ser la relación de ese sonido con lo que usted entiende. Y no con la cosa. Y es por eso que podemos ponerle nombre a cosas que no existen y hablar de unicornio, ¿ya? De Pegaso, etc. Porque las palabras remiten a conceptos, significados. Eso es un signo lingüístico, la unión entre un significante y un significado. Así que muy buena su respuesta. Pero, la segunda parte es, ¿por qué es arbitrario? Porque la relación entre la imagen de esto, lo que nosotros entendemos, y el nombre que le ponemos, no es necesario. Podría ser otro. Nosotros podríamos llamarle a esto con cualquier otra palabra. Dinamita, chapallo, lo que usted quisiera, ¿no? Esa relación entre la imagen acústica o la palabra escrita con lo que significa no es una cuestión esencial, no hay una unión tampoco, ¿ya? O sea, en principio el convencionalismo cortaba la relación un poco con las cosas, ¿ya? Y con las cosas entendidas como creación de Dios. Ahora ya ni siquiera las cortamos la relación con las cosas, sino que cortamos con el mundo de frente. Esa relación que hay entre cómo llamo las cosas y lo que entiendo también podría ser arbitraria. Yo podría llamarle las cosas de otra manera. Arbitrario significa que no es necesario, que no hay un vínculo íntimo entre mi significante y mi significado. Entonces, por eso le decía a Benjamín, que entendió perfectamente, pero él dijo, hay una relación entre las palabras y las cosas. No, aquí ya ni siquiera importa sin las cosas. Y por eso yo le decía, si ustedes estudiaron filosofía, estudiaron al señor René Descartes, o Descartes, cuando habla de que corta relación con el mundo, del genio maligno, estamos en ese ámbito, en el ámbito de las representaciones, en el ámbito de lo que nosotros pensamos. Y en ese ámbito nosotros podemos ponerle distintos nombres a las ideas. Bien, ¿se entiende un poquito la pregunta? ¿Qué es el signo lingüístico? Ahí usted puede explicar, es la unión entre un significante y un significado. El significante es la imagen acústica o la representación gráfica, el significado del concepto, idea que tenemos mental de las cuestiones, ¿ya? Pero esa relación no es necesaria y usted puede poner un ejemplo, ¿ya? Una misma idea puede tener distintas palabras. De hecho, en el libro van a ver que Saussure emplea palabras latinas, habla de equos, como por el caballo, ¿ya? Cosas así. Porque también, o sea, los idiomas son muchos. Bien. ¿Y quién quiere ir leyendo la cuarta pregunta, que es la segunda sobre Saussure? A ver. Voy a pedir la colaboración a Yari. ¿Puede ser Yari? Sí. Leal. En el capítulo 2 de la primera parte, Principios Generales del curso de Lingüística General, Saussure sostiene que el significante, con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. Explique esta afirmación. Ya. ¿La captó más o menos? Un poco. Ya, dígame. Es que recuerdo haberlo leído en el texto, Sí. pero ahora no sé cómo explicarlo. Pero era más o menos, decía algo como que nosotros no podemos cambiar como a voluntad porque es algo que ya viene de nuestros antepasados. Nosotros como que hablamos porque heredamos, por así decirlo,
o aprendemos mediante la herencia, algo así, del lenguaje. La verdad que no sé si se entendió. Sí, yo lo entendí perfectamente. Y así al voleo, ya de 4 puntos que vale la pregunta, ya con eso ya tendría 3, diría, quizá un poquito menos, 2,83. Pero ya tiene buena parte resuelto. Exactamente lo que dice. Con relación a un grupo lingüístico, ¿ya? El significante no lo podemos definir nosotros. Si bien es arbitrario, fíjense, es arbitrario. Esto podría llamarse de otra manera. Pero si yo salgo y digo, a esto le voy a llamar wiri wiri, yo voy a ir a comprar y voy a decir, deme un wiri wiri, y nadie me va a entender. ¿Ya? El significante con respecto a la comunidad lingüística no es libre, es impuesto, se llama de esta manera. Y no tengo otro. Aquí le llamamos bolígrafo, lápiz. ¿Ya? Si bien el significante es arbitrario respecto de la idea, podría llamarse de otra manera, y así lo testimonian las diferentes lenguas. Sin embargo, eso no lo puedo cambiar a voluntad. Para mí es impuesto. Claro, si yo empezara a llamar, si era una campaña, mira, a esto le vamos a llamar wiri wiri, ¿ya? Y empiezo a hacer campaña, diga wiri wiri, lenguaje inclusivo, wiri wiri, mire, compre wiri wiri. Quizás a la larga voy a lograr que se incorpore. Pero necesitaría una campaña así concertada. ¿Mm? No se cambia el lenguaje casi como por arte de magia. Es muy loco porque una expresión como darle el corte que veíamos recién, como no sé cómo se te achicó la calle, son cambios que vienen de un grupo, pero no vienen necesariamente de un personaje, para que efectivamente el cambio empiece a ser efectivo, empiece a tener sentido en la lengua, requiere de una comunidad. ¿Mm? Requiere de un grupo que use eso. Si usted deja de usar una palabra, esa palabra ya empieza a perder vigencia y empieza a caer en el olvido. ¿Mm? Eso significa que con relación a la comunidad lingüística que lo usa, el significante no es libre, es impuesto. ¿Mm? ¿Qué significa servío? ¿Alguien sabe eso? Vamos a buscar al mismo, a ver si nos dice, nos ilumina el amigo. ¿Qué significa tiraste la pelada? No, ese ya lo vimos. Vamos a ver el otro. No, este tampoco. Pero ¿alguien puede definir eso? ¿Qué significa servío? Ser astuto. Ser astuto. Pero fíjense que, por ejemplo, esa palabra, bio, bueno, nosotros no hacemos mucho la diferencia entre las B. Por ejemplo, en el francés sí se marca en el lenguaje acústico la diferencia entre la B corta, ¿ya? Bio, nosotros tendríamos que decir bio, y la B larga de bio. Entonces las cosas bio, Francia significa las cosas orgánicas. No sé, es como cuando usted voy a comprar, no sé, un huevo o un plátano en una tienda, voy a comprar un plátano bio, ¿ya? Pero no es que el plátano sea astuto, sino que es de una procedencia orgánica, es como esas cosas como medias naturales, así de esas tiendas bio, ¿no? Y sin embargo acá, un significante muy similar en un sentido completamente diferente. ¿Sí? O sea, si vinieran acá en francés y le dijeran, soy bio, él diría que soy vegano, soy orgánico, no sé qué pensaría. ¿Eh? Pero significa, aquí en nuestro contexto y en cierto contexto, significa eres astuto, e incluso era un poco como, el bio es como, viene a sustituir a lo que era el choro antes, entero choros y entero bio, así como que escurrido, no sé, más antiguo que achiporra, añiñao, etcétera, que fueron cayendo como en desuso.
Sin embargo, esas sucesivas como significaciones del lenguaje no dependen del uso individual. Si yo quisiera empezar a ocupar de nuevo el añiñao, ¿ya? Si no contara con una serie de cómplices que me hagan caso, no voy a tener mayores resultados, no voy a interferir en el uso de la lengua, ¿ya? Por eso, a escala personal, el significante es impuesto. ¿Mm? Pero a escala del conjunto de reglas de la comunidad, el significante es arbitrario, es libre. Podría ser otro y lo puede cambiar. Podemos empezar a cambiar los sentidos de la palabra, pero no dependen de una cuestión personal, depende de un uso colectivo. Ujú. Es un poquito lo que quiere mostrar. ¿Sí? Métase en esa pregunta, desarrolle los ejemplos, revise el texto, está ahí muy mencionado en el capítulo 2 de la primera parte. ¿Cómo se llama esa primera parte? Principios generales. Explica eso, Sosel. Ujú. Entonces lo coteja usted con lo que hemos conversado acá, con las otras clases que están ahí grabadas, y elabora ahí una respuesta. Bien. Términos generales, insisto, esto lo voy a dar el próximo lunes, lo voy a dar con mayor detalle. Usted tiene que elegir una pregunta de cada autor, ¿ya? Pero esos van a ser los temas. Bien. Preguntas, comentarios, algo que quisieran hacer antes de que terminemos. ¿Les sirvió como para retomar un poco lo que viene? No sirvió, bueno, me sirvió. Ya pues, entonces, envío, no, en Gil. Voy a mandar la prueba, insisto, si no hoy día, mañana más tardar, para que la vean, simplemente, no es un mandato de háganla, porque estamos en marcha blanca, pero ya la próxima semana hay que hacerla, y tienen hasta el día viernes para hacer la entrega. Si alguien la hace antes, ¿ya? La puede enviar, ¿ya? La próxima semana. Si usted quiere, yo se la voy a enviar el lunes, usted la puede entregar el martes, el miércoles, el jueves, o el mismo lunes, si quiere, si es que ya tiene adelantado un poco el tema, pero no es obligación, hay plazo hasta el día viernes, ¿sí? Así que yo ahí mi sugerencia, mi recomendación es que revise las clases, revise los apuntes. Ustedes saben, yo se lo he dicho, lamentablemente el trabajo ahora es muy personal, depende de muchas de sus posibilidades, de su espacio, de su ritmo. Así que bueno, ánimo con eso, ¿ya? Y bueno, quedo a disposición, pues. Quedamos acá entonces.